Saludos distinguidos amigos seguidores de electrónica funcional, amigos técnicos, ingenieros, hobbyistas y todo el que nos sigue en nuestra página. En esta ocasión les traje cómo leer e interpretar datasheet u hojas técnicas de componentes electrónicos. Esta es la parte uno de una serie de videitos, ¿no? Que les voy a traer de vez en cuando de cómo interpretar las hojas técnicas y cómo entender esos datos para saber aplicar los componentes en circuitos electrónicos, dado que muchas veces, en mi caso, los estudiantes utilizan dispositivos, pero no leen bien porque no entienden las hojas técnicas ni aplican ese conocimiento. Así que comenzaremos con un dispositivo, en esta ocasión el más básico, el diodo semiconductor, como le decimos a veces, el clásico negrito de la serie 1N40, ¿bien? Así que iniciamos y en otros videos les traeremos ya el transistor DON3904, dispositivos digitales, dispositivos híbridos, etcétera, etcétera. Iniciemos con el primer componente que vamos a ver. Bien, aquí le tenemos la serie, como les decía, de diodos 1N40X, donde está X puede ir del 01 hasta el 07. Bien, fíjense que todos estos diodos de esta serie son de 1 ampere máximo, la corriente máxima que soportan. Pero más adelante vamos a ver cuál es la diferencia en que sea 01 o que sea 07. Bien, la hoja técnica, esto fue extraído de la hoja técnica que nos da el internet de datasheet.com, le damos el crédito. Y una cosa que voy a decir antes de continuar es prudente que manejen, así sea un poquito de inglés, el inglés técnico, dado que las hojas técnicas son hechas por los fabricantes y utilizan el inglés, aunque muchos fabricantes son de Asia, del sudeste asiático, Asia central, pero el inglés sabemos que se ha convertido en el idioma universal para asuntos sobre todo de tecnología. Bien, no es que en habla hispana trabajemos con tecnología mala, no, somos muy buenos en tecnología, pero los dispositivos los fabrican en Asia y en algunos países de habla inglesa. Bien, iniciemos de una vez. Este componente es de unión difusa, esto es lo que significa acá. Es de alta corriente, capacidad de alta corriente y low forward voltage drop. Eso significa que es de baja caída de voltaje en directo. Cuando vean la palabra forward es cuando el dispositivo se polariza directo. Y les recuerdo que un diodo clásico de silicio pues tiene una caída en directa. Generalmente utilizamos mucho 0.7 voltios como un estándar, pero vamos a ver que ese voltaje puede variar, pero es bajo, 1 voltio o menos, ¿no? Aquí vemos que Search Overload Rating 30 amperes pico. ¿Qué significa esto? Esto significa que este dispositivo, a pesar de que es de 1 ampere, esta serie de dispositivos puede soportar picos transitorios, esto es lo que significa hasta de 30 amperes, pero veamos en qué condiciones puede soportar 30 amperes, que si nos pasamos esas condiciones, pues podemos averiarlo. Dice Low Reverse Leakage Current, eso significa que tiene una corriente inversa de fuga. El leakage es una fuga, o sea, se supone que un diodo cuando está polarizado inverso no conduce, pero en realidad, que es lo bueno de hacer este video, es que debemos saber que algo sí pasa. Lo que pasa es que es muy pequeño y a veces lo despreciamos. Bien, plastic material, UL flammability. Esto significa, es la inflamabilidad o la flamabilidad, ¿no? O sea, qué tan flamable es el componente. Pero fíjense algo. Les recuerdo que UL es un estándar eléctrico y que dentro de los estándares UL, aquí hay una clasificación 94V-0. ¿Qué significa esto? Este es un estándar que trata sobre la expansión, en dado caso de que el dispositivo pues coja fuego, se esté incendiando por un sobrecalentamiento, un cortocircuito, ¿qué tanto se expande ese fuego? Entonces, esta clasificación dice que el fuego, el dispositivo lo contiene en el mismo. Claro, se puede incendiar, pero el fuego no se expande, porque es importante que el tipo, como esto es un plástico duro que se usa en el molde, ¿no? Pues es importante que ese fuego no se expanda porque puede crear todo un incendio dentro de un circuito electrónico. Aquí vemos los datos mecánicos, un plástico moldeado, ¿no? Y aquí, bueno, aquí habla más bien de los terminales que son plateados y que tienen características soldables, ¿no? Con estaño, obviamente. La polaridad, lo que se identifica es el cátodo con
una banda negra. Bueno, en el caso de los diodos son negros y la banda es plateada, ¿no? Aquí hablamos del peso, mounting position es como usted lo puede colocar de cualquier manera. O sea, lo puede colocar de forma vertical, horizontal, doblándole las patitas, eso es lo que significa. Y fíjense algo, fíjense que esta serie concluye o tiene un sufijo de L, ¿no? ¿Y qué significa esto acá? Fíjense en esta partecita. Donde dice acá abajo sufijo L, eh, nos vamos a la parte A405, que sería acá, ¿no? Fíjense que las dimensiones, acá te da las dimensiones de los pines, las dimensiones del cuerpo, el ancho o grosor de ese cuerpo cilíndrico. Esto es lo que varía un poquito. Hay uno que tiende, por ejemplo, el plástico DO41 puede llegar hasta 2.72 milímetros. Todas estas dimensiones son en milímetros y este solo se queda en 2.70. Prácticamente a eso es que se refiere. Bien, entonces vamos a pasar a las características eléctricas que para mí son las más importantes, aunque entiendo que algunas cosas de acá quizá algunos no lo sabían, ¿no? Y ya lo saben. Así que pasemos a las características eléctricas. Bien, aquí habla de Maximum Ratings and Electrical Characteristics. Esto significa que es los máximos valores eléctricos, ¿no? Del componente, lo que hay que respetar para no averiarlo. Cuando veamos esto, debemos de interpretar que todas estas medidas generalmente, a menos que se indique lo contrario, como lo dice acá, están hechas a 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente idónea para hacer pruebas eléctricas. Bien, también se dice aquí que muchas pruebas están hechas en fase simple de media onda a 60 Hz. Eso es un estándar ya americano porque es a 60 Hz. En cargas inductivas o resistivas. Para cargas capacitivas, pues la corriente puede crecer hasta un 20%. Bueno, vamos a empezar a ver. Fíjense, aquí están ya toda la serie de diodos, desde el 1N4001 hasta el 1N4007. Y aquí prácticamente es que nos dice la diferencia, lo que yo les decía hace un rato. ¿Y de qué trata esa diferencia? Bueno, aquí cuando dice peak, repetitive, reverse, voltage, working, ¿qué significa esto? Miren, esto lo que significa es el pico repetitivo, es decir, que por cada semiciclo el pico insiste, o sea, se repite, un pico que se mantiene por cada semiciclo cuando estamos trabajando en rectificación a 60 Hz. En ese caso, el 1N4001 soporta 50 voltios pico. En el caso del 4002, 100 voltios, 4003, 200 voltios y así sucesivamente hasta llegar al 4007 que te puede soportar hasta 1000 voltios de picos, ¿no? Repetitivos. Repetitivo significa que el pico sale pero se esconde, aunque se repite, ¿no? Durante todo el trayecto. Ahora, aquí debajo que dice RMS Reverse Voltage ya es si se mantiene continuo, que ya no es un pico, sino un voltaje fijo inverso, ¿no? Porque estamos hablando el BR que significa reverse, eso es inverso en RMS, fíjense lo que van soportando cada tipo de diodo hasta llegar al 4007 que soporta 700 voltios. Y ustedes dirán, algunos dirán, bueno, y no es lo mismo, o si yo estoy rectificando 12 voltios. Bueno, en el caso que usted rectifique 12 voltios, creo que cualquier diodo de esto le funcionaría. Ahora bien, ¿por qué es importante saber esto? Miren, en este caso, por ejemplo, el 4003, yo no utilizaría este diodo para rectificar, por ejemplo, 220 voltios, ni utilizaría esto para rectificar 120 voltios. Yo me iría por un diodo de esto de un 4004 en adelante. ¿Por qué? Porque en el caso del voltaje pico, si multiplicamos el pico de una onda, por ejemplo, 220 voltios por 1.414, que sería el factor, ¿no? Ya lo hemos dicho en otro video, pues va a pasar, va a dar 300 y algo de voltios y este no soportaría. Y si en un pico normal de la 220, pues se averiaría. Entonces, si usamos un 4005, 0007, sí lo soportaría. Eso es lo importante saber. Aquí vemos la corriente máxima, averajes vendría siendo el promedio. Y fíjense que aquí le pone una temperatura ambiente de 75 grados centígrados, aunque
Acá dice que las pruebas se hacen a 25. Bueno, soporta 1 ampere incluso a esa temperatura, te puede soportar cualquiera de estos diodos, 1 ampere máximo. Aquí te habla de Non-Repetitive Peak Forward Surge Current. Fíjense, ¿qué significa esto? Si hay un pico no repetitivo, o sea que es un pico que solamente sale en un semiciclo, y un semiciclo de una onda de 60 Hz dura solo 8.3 milisegundos, pues él te puede soportar hasta 30 amperes, pero solo en ese tiempo. Si la corriente supera un tiempo mayor de eso, manteniéndose en 30 amperes o más, pues el dispositivo se quema, se avería. Es importante saber eso. Bien, forward voltage es el voltaje en directo, cuando él está conduciendo en polarización directo con una corriente IF, sería la corriente forward, de 1 ampere. Acá dice 1 voltio. Bueno, miren, fíjense que también hemos hablado en muchas clases y muchos videos que el voltaje en directo de un diodo es 0.7 voltios, pero acá te dice que si tienes una corriente de 1 ampere, que sería la máxima, el voltaje puede ser hasta de 1 voltio. O sea, es importante saber eso. A veces no llega a 1, a veces 0.9, 0.8, pero no necesariamente 0.7, aunque lo sigamos asumiendo como estándar. Otra característica es la corriente pico en inversa. La corriente pico en inversa, o sea, cuando el diodo está polarizado inverso, fíjense que la corriente es mínima, casi despreciable, 5 microamperes, y cuando la temperatura está en 25 grados, y en el caso de que la temperatura suba, pues la corriente inversa sube. O sea, esa sería la corriente de fuga, como se le llama, que sube con la temperatura, pero al ser de 5 microamperes el estándar, pues una corriente muy pequeña, por lo tanto, despreciable, y por eso decimos que no conduce. Bien, aquí dice Typical Junction Capacitance. Esa es la capacitancia. Déjeme decirle que aquí hay una nota, vamos a leer la nota ahora. Que los diodos, o mejor dicho, todos los semiconductores, realmente entre la unión PN tiene una capacitancia distribuida. Entonces, la capacitancia de la unión PN de este diodo va de 15 para este grupo, ¿no? Y 8, entre 15 y 8 picofaradios. Eso es como si fuese un capacitor, ¿no? Que esa capacitancia se da por la unión PN, por los materiales y el trabajo físico-químico que se hace ahí. Eso vamos a decir que es un riesgo o un error colateral, no se quiere, lo ideal es que no tenga ninguna capacitancia, pero sí la tiene. Bien, eh, aquí habla de la resistencia térmica de la unión hasta el ambiente, o sea, fuera del diodo. Y aquí te habla de 100 kW, eso es 100 kiloohmios por watt. Es decir, que hay una resistencia térmica entre la unión PN dentro y el ambiente. Aquí habla de maximum DC blocking voltage temperature. O sea, eso es la temperatura en DC que ya bloquea el diodo. O sea, lo deja inoperante. Pero es una temperatura bien alta, ¿no? De 150 grados positivo, por encima de cero. Y aquí habla de la temperatura de almacenamiento. O sea, cuando usted lo guarda el diodo, puede estar en un circuito o en un almacén, pues él te puede soportar desde menos 65 hasta 175 grados centígrados. Vamos a ver estas notas. ¿A qué se refiere? Miren, cuando vemos la nota 1, busquemos acá donde está la nota 1, miren acá. Dice, esta es la que habla de la corriente de salida promedio, la que dice 1 ampere. Aquí dice que esto es manteniendo, ¿no? Manteniendo estos serían los terminales, las patitas, ¿no? A una temperatura ambiente, pero a una distancia de 9.5 milímetros del case, que sería de la carcasa del aparato en el que está funcionando. Es decir, que es importante mantener lejos de alta temperatura los terminales o el diodo en sí, porque en función de la temperatura esta corriente puede decrecer. La nota 2, donde hablaba de la nota 2 acá, en la capacitancia típica de la unión. Dice aquí que esto es medido a 1 megahertz y aplicándole un voltaje inverso de 4. Estas son las condiciones de prueba bajo la cual se estimó
se supo el valor de esa capacitancia. Y la nota 3, que habla de la temperatura, dice JEDEC Bubble. Mire, JEDEC es una entidad, una institución que reúne las normas de los fabricantes de dispositivos de microelectrónica. Pueden buscarlo en internet, JEDEC, para que vean entonces los estándares de esta institución. Sigamos pues. Y bien, aquí entramos entonces a ver si comprendemos las curvas que nos da el fabricante de comportamiento de estos diodos de la serie 1N40. Esta primera curva habla de la temperatura ambiente en grados centígrados versus el voltaje, voltaje no, versus la corriente. Esto habla de corriente en amperes. Entonces, aquí fácil, de forma fácil se ve si la temperatura ambiente, o sea, la temperatura que rodea el diodo en funcionamiento, se mantiene. Si proyectamos esto acá, vamos a decir que aquí estamos aproximadamente en 70 grados. De 70 grados hacia abajo, fíjense que yo puedo operar el diodo a su corriente máxima, que es de 1 ampere. Ahora bien, en la medida que la temperatura va aumentando, pues yo no puedo ya sacarle, esperar que el diodo me entregue 1 ampere, pueda pasar a través de 1 ampere. Fíjense que ya a una temperatura de 100 grados, pues ya tengo menos de 0. Obviamente, ¿cómo vamos a tener? Pero pues suele pasar en algunos aparatos, hay situaciones y puntos específicos donde la temperatura se pone fuerte. Por eso que en muchos equipos electrónicos es bueno ponerle ventiladores o extractores de calor para siempre mantener el equipo trabajando a una temperatura considerable. Yo sugiero siempre que esté por debajo de los 60 grados la temperatura de trabajo de todo equipo electrónico. Bien, veamos otra curva. Aquí en esta otra curva que vamos a ver la corriente instantánea en función del voltaje, o sea, cómo el voltaje forward, que es el voltaje en directo cuando el diodo está trabajando, y la corriente, cómo influyen uno con el otro. Fíjense, en la medida que yo pongo el diodo a trabajar a mayor corriente, si yo proyecto, por ejemplo, cuando está en 1 ampere, pues acá proyecto a lo vertical, el voltaje sube y ahí tendría aproximadamente 0.9 voltios. Sin embargo, cuando el diodo tiene una corriente aquí como de 0.1, que serían 100 miliamperes, pues ahí sí ya yo tengo los valores cerca de 0.70 y algo, 0.72, 0.75, que es lo que hablamos del 0.7, pero este 0.7 en realidad, y qué bueno que estamos ahora dando este tutorial, esta clase, en realidad ese 0.7 no es, lo usamos como estándar, pero no es fijo. Se puede mover con la corriente y la temperatura a la que esté trabajando el diodo. Bien, veamos ya una imagen final para ir concluyendo. Bien, acá vemos otras gráficas. Esta gráfica va a representar, recuerdan de cuando hablamos del pico de 30 amperes, miren, acá se ve, vamos a explicar esto muy bien porque esto es confuso, suele ser confuso. Aquí habla de la corriente pico transitoria máxima. Y fíjense que aquí se habla en amperes, ¿no? Y aquí se habla del número de ciclo a 60 Hz. Vamos a ver si lo entendemos. Una vez, cuando yo trabajaba en una fábrica de Power Supply como equipo de soporte y diseño, pues hacíamos también esta prueba. Oigan, ¿de qué se trata? Miren, si acá vemos un ciclo, fíjense en esto que dice acá, 8.3 milisegundos en una rectificación de media onda, o sea, simple fase, pero en media onda. Es decir, que en un hertz, o sea, en un semiciclo de 8.3 milisegundos, ahí él me puede aguantar 30 amperes de pico. Yo creo que es solo de uno, pero de un 1 constante, pero ahí te puede aguantar en 8.33 milisegundos hasta 30 amperes. Ahora bien, si ese pico, el pico que produce de 30 amperes, se mantiene, o sea que aquí surge otro pico, como que es un ruido que hay permanente. Y acá vemos que ese pico está sucediendo en 10 ciclos, entonces ya yo no puedo estimar que el diodo me va a soportar 30 amperes, sino que si se producen picos en 10 ciclos consecutivos,
pues el diodo pues solamente me va a aguantar unos 15, 18 amperes aproximadamente. Pero a la medida que sigue aumentando la repetitividad de los picos en función de esa cantidad de semiciclos, pues entonces la corriente me va bajando. Esto es lo que significa esa curva. Espero la hayan comprendido bien. Y acá ya como última vemos cómo el voltaje inverso también se puede ver en función de la capacitancia o al revés, como la capacitancia cambia con el voltaje inverso. De hecho, esta propiedad es lo que utilizan los varactores o varicap también se le llama, que son diodos de capacitancia variable. Son diodos diseñados con mayor holgura para esta capacidad o esta característica de cambiar su capacitancia en función del voltaje inverso. Si se fijan, en la medida que yo voy subiendo el voltaje inverso, el diodo no conduce, pero sin embargo la capacitancia, casi vamos proyectando acá en 100 voltios, ahí tiene una capacitancia, acá en 10 voltios tiene otra capacitancia y así sucesivamente. Entonces, eso es todo por esta ocasión. En próximas entregas le vamos a traer el transistor, el famoso DON3904. Vamos a traer también circuitos integrados lineales, circuitos integrales digitales, microcontroladores. Así que vamos a partir de ahora, de vez en cuando, a hacer un video de clases sobre hojas técnicas e interpretación. Suscríbanse a nuestro canal para clases semanales explicadas de forma sencilla y amena. Hasta la próxima.